Listo. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro interinstitucional sobre Luis Villoro en su centenario, un filósofo bastante importante para nuestro pensamiento en español, para la filosofía mexicana en general. Y pues bueno, es un gusto estar esta tarde en la mesa 3, nuestro segundo día de este coloquio. Y pues bueno, hoy vamos a continuar con algunas ponencias bastante interesantes que buscan ahondar en esos devenires del pensamiento de nuestro filósofo mexicano, ¿no? Entonces, pues bueno, para no quitar más tiempo, me gustaría cederle la palabra a Diana Hatsiri Fariña. Ella es de la UNAM y tiene una ponencia llamada Un marco para hablar de la justicia en los retos de la sociedad por venir. Entonces, le cedo la palabra y listo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias a los Buenas que están tardes. viendo esta ponencia. Bien, empiezo con la lectura de mi ponencia. ¿Sí me Claro. escucha bien? Sí, bueno. Sí, todo bien. Para la celebración del centenario del natalicio del gran filósofo Luis Villoro, hay un sinfín de temas que se podrían abordar al hacer recuento de las problemáticas en que se interesó y las disertaciones que desarrolló a lo largo de su trayectoria profesional, siendo sin duda alguna su inmersión en la filosofía política gran parte de su ocupación. Prueba de ello son sus grandes libros, como por ejemplo El poder y el valor, donde hace un estudio amplio y sistemático de las teorías de la justicia concebidas por los más importantes pensadores en este campo. Sin embargo, en esta ocasión traeré a recuento uno de sus últimos libros publicados en vida, el cual es Los retos de la sociedad por venir, publicado en el 2000, en donde vierte una visión más personal y propositiva sobre ética y política. Dicha obra se encuentra dividida en tres ejes principales: justicia, democracia y multiculturalismo. Debido a sus estudios previos, se dio cuenta que las ideas de los pensadores occidentales quedaban cortas para dar cuenta de las problemáticas de otras latitudes, por lo que resulta necesario tratar estos temas a partir de la realidad propia. Villoro pensaba que una ética auténtica necesariamente tiene que estar situada en su contexto específico y atender a los problemas de hombres y mujeres concretos. A pesar de que el texto Los retos de la sociedad por venir es una lectura obligada para conocer el pensamiento de Villoro, y hacer una síntesis general de su obra resultaría del todo benéfico para continuar discutiendo sus ideas, en esta ocasión será únicamente el concepto de justicia el que abordaré. Villoro inicia este texto con una preocupación puntual. Esta es analizar los modelos de justicia en un sentido evaluativo, para así poder proponer un modelo que evite la injusticia experimentada en el contexto desde el que él está pensando, que en este caso, además de ser un país con una pluralidad de culturas, se hace patente la ausencia de condiciones desde las cuales parten la mayoría de las teorías de justicia de los países occidentales, en los que el concepto de justicia recae en el dar por hecho que una sociedad está fundada por un consenso entre sujetos autónomos iguales, quienes comparten los mismos derechos y libertades individuales por igual. La realidad que percibe Villoro es una sociedad en la cual los principios de justicia que pretenden incluir a todos los miembros de la sociedad no son llevados a la práctica. Aunque en teoría se sigue el mismo esquema democrático, las prácticas políticas difieren en sobremanera. Nuestro punto de partida es entonces la ausencia de la justicia. Villoro menciona seguir una vía negativa. Esto es porque en vez de buscar a la justicia, lo que se está proponiendo hacer es buscar un camino que escape de un poder injusto. La injusticia es una experiencia causada por un otro y carece de justificación. En muchas ocasiones es producto de una relación de poder. El poder entendido como la capacidad de acción o de dominación sobre el mundo alrededor para alterar la realidad y alcanzar algún fin deseado. Tiene además la función de ser el enlace entre los hombres, y sin su presencia no se podría entender a la sociedad como la entendemos hoy en día. No obstante, el fin de las personas no necesariamente tiene que ser la voluntad de poder. También podemos escapar de él y en vez buscar el no poder, o como Villoro lo nombra en su texto, la búsqueda del contrapoder, el cual se trata de un fenómeno variado de distintas fuerzas unidas por una dirección común. Esta es la abolición de cualquier tipo de dominación. En suma, para escapar del poder, el filósofo nos habla de tres distintos momentos que no son en sí momentos consecutivos, sino son como condiciones o estadios que nos pueden llevar a alguna manifestación del contrapoder. El primer momento lo llama la experiencia de la exclusión.
Habla de una conciencia creada en un individuo a partir de un daño sufrido. Reconoce que tiene algún tipo de característica particular distinta al grupo hegemónico, que no es excluido. Es a partir de la experiencia de la exclusión que puede originarse en él la conciencia de pertenencia a un grupo específico con el que comparte esa misma característica, como por ejemplo el ser mujer, el ser obrero o el ser miembro de una cultura minoritaria. Cabe aclarar que el tipo de exclusión que se da es en distintos niveles y en distintos ámbitos de acuerdo a la característica específica para la que se excluye, pero lo que es común es la experiencia de la exclusión. Y si a partir de esta vivencia se da una solidaridad entre los afectados, entonces este primer momento se puede encauzar hacia la formación de un contrapoder. El segundo momento lo denomina la equiparación con el excluyente. Se da después de la exclusión cuando un individuo sufre este daño y puede reaccionar de dos formas. Bien puede aceptar pasivamente la injusticia o puede discrepar con el rechazo. Si discrepa, tiene que equipararse con su agresor. Se enfrenta a él porque a pesar de las diferencias, al ser ambos sujetos dignos de valor, son iguales. Discrepar rompe con el consenso que sustenta el poder. Es esta otra manifestación de contrapoder. Al tercer momento, nombrado el reconocimiento del otro, indica que, a partir de la cooperación con el agresor, se puede dar un conflicto entre ambas partes, donde cada lado espera que su postura sea vista como válida y sea aceptada por el otro. Sin embargo, también cabe la posibilidad de reivindicar los derechos de ambas partes sin eliminar sus diferencias. El valor común que se busca reivindicar es el de la no exclusión. Villoro insiste que a partir de que un sujeto situado que vive en carne propia la injusticia, se puede promulgar un nuevo sentido de justicia. No hace falta tener un punto de vista imparcial de un sujeto abstracto para llegar a la promulgación de normas universalizables. La idea de justicia es a fin de cuentas un proceso histórico. Dependiendo de la época, se ha ampliado el círculo que abarca distintas exclusiones que antes no se tenían en cuenta. Es a partir de la comprobación de que algo es injusto que se puede proyectar un orden social libre de estos daños específicos. A continuación, abordaré brevemente las diferencias entre los dos distintos sentidos de justicia en los que se basan los modelos para regular lo que es justo a lo largo de la historia. Villoro explica que existen dos vías distintas, pero complementarias, en que se puede considerar la relación entre justicia como un concepto general y su aplicación. Por un lado, podemos hablar de la justicia a partir del orden y las leyes de la ciudad. Por el otro, desde la virtud de los individuos. El primer sentido está relacionado con el término griego dike, el cual regula la vida entre los ciudadanos. De acuerdo con esta concepción, la justicia es un atributo de una ciudad bien ordenada, y es a partir de la justicia del todo, o del buen ordenamiento de la ciudad, que se juzga a los miembros de la sociedad. Según esta visión, la injusticia está representada por la ibris, que se trata de un ente que traspasa los límites que le son asignados. El segundo sentido está relacionado con el daimón socrático. En términos muy simplificados, se refiere a la voz interior que nos guía a cómo actuar. De acuerdo a esta noción, desde las reglas que rigen al sujeto y que en consecuencia lo harán actuar de una u otra forma, conforme a lo que concibe como justo, se juzga la justicia del todo social. Es Aristóteles quien se da la tarea de intentar armonizar ambos sentidos de justicia. De acuerdo con él, la justicia indudablemente está relacionada con las leyes que rigen una ciudad, pero esencialmente recae en la virtud del alma en relación con los demás ciudadanos. Cabe aclarar que, aunque dependiendo de qué noción de justicia se favorezca, al estar ambos sentidos relacionados en los modelos teóricos posteriores, no se abandona del todo el otro sentido, sino que se toma prioridad uno sobre el otro. Posteriormente, John Rawls hace uso de los términos right, que es lo correcto o lo debido, y good, que es lo bueno o lo valioso, para esclarecer aún más ambos sentidos. Según el primer término, justicia, como lo correcto, es actuar conforme al deber, cumplir con las normas de la sociedad, y lo correcto servirá de pauta para determinar qué es lo bueno. Siguiendo el segundo término, justicia como lo bueno, es decir, actuar siguiendo aquello que resulte valioso para el sujeto autónomo. Por lo tanto, la medida de lo debido será lo que es bueno. En ambas posturas se tiene la justicia como un valor objetivo. No obstante, el cómo se conoce dicho valor objetivo cambia de acuerdo con lo que se prioriza. Para la justicia como lo correcto,
será un consenso racional, mientras que para la justicia como lo bueno será un consenso, pero de carácter comunitario, que estará determinado por el bien común al que se aspira. A lo primero se lo denominará el modelo deontológico, que corresponde al deber; al segundo, el modelo teleológico, que corresponde al fin perseguido. Recordando que el modelo teleológico tiene por prioridad lo bueno por sobre lo correcto, por lo que la virtud tomará el papel protagónico. Si nuestros comportamientos personales se rigen por la virtud, entonces serán acciones justas. Sin embargo, lo valioso de las acciones no importa meramente en un aspecto personal. Son valiosas porque se dan en la esfera de la sociedad y en la manera en que interactuamos con los otros. Si el vínculo en que une a la sociedad es justo, entonces lleva al bien común. La justicia en este modelo está enfocado en personas concretas, sobreentendiendo que son diferentes entre sí, pero que participan de la justicia porque es algo que atañe a todos, no porque sea algo meramente impuesto sobre los ciudadanos. Y como se sabe de las particularidades de cada quien, la justicia tiene un carácter de proporcionalidad. Todos se encuentran incluidos en un fin común, pero a cada quien se le da lo que le corresponde. No existe, pues, una pretensión de homogeneización de la sociedad. El orden normativo de un modelo teleológico concibe, por otro lado, las normas universales o bien la llamada ley natural o ley divina. Por lo que corresponde al ámbito social, existe una legalidad acordada por convención. Las normas dependerán de la concepción de bien común de la sociedad que la sociedad persiga. Lo que evita que se caiga en un relativismo cultural es precisamente esta idea de que la ley natural se sustenta y asegura el carácter universal de las normas. El modelo teleológico, en acepciones posteriores, se relacionará con el término de comunitarismo. Ahora, respecto al otro modelo, el modelo deontológico, lo correcto tiene prioridad por encima de lo bueno, por lo que una sociedad justa será aquella que esté bien ordenada y los principios de justicia que rigen a la sociedad son tanto universales como normativos, los cuales estarán establecidos a través de convenios hipotéticos, como la llamada posición original que propone Rawls, según la cual los individuos tendrían un velo de la ignorancia que los haría desconocer su situación específica, y por lo tanto escogerían solo aquello que cualquier sujeto en cualquier posición escogería para sí. Dado que las normas son fundadas por sujetos libres, iguales y racionales, estos tienen la capacidad de seguir con autonomía las reglas, y al hacerlo actúan como personas morales. La justicia en este caso no estará justificada en una concepción del bien común, ya que se acepta una pluralidad de valores y de concepciones de qué es lo bueno para cada sujeto individual. En su lugar, la justicia depende exclusivamente de un orden de la razón. A su vez, puesto que la búsqueda del bien común no dictamina la conducta de los ciudadanos, la libertad individual toma el papel central del modelo. Es el principio inamovible que asegura que no se oprima al sujeto en nombre del beneficio de la sociedad. Independientemente de la situación específica de los sujetos, los principios de justicia, además de ser normativos, son universalizables e iguales para todos. De nueva cuenta, no importa la posición del sujeto concreto, cualquier particularidad o diferencia propia no lo hace distinto ante los ojos de la ley. La primacía de la libertad individual como fundamento del modelo hará que éste entre en la tradición filosófica del liberalismo, postura surgida a partir del pensamiento moderno occidental. Bien. Por cuestiones de tiempo, eso fue todo lo que preparé para lo de la conferencia, solo que creo que leí tal vez el texto un poquito más rápido de lo que esperaba. Pero bueno, si todavía me queda un poco de tiempo, me gustaría agregar que después de hacer esta exposición de ambos modelos, Villoro lo que hace al final de este apartado en el que habla de la justicia es exponer las antinomias de justicia que se generan a partir de estas dos posturas que aparentemente son como inconciliables. Porque como les mencioné, en este texto, más que solo estudiar los modelos de justicia, él también quiere buscar y proponer cuál sería esta otra vía para que no caigamos en las injusticias que cada modelo tiene ineludiblemente de acuerdo a cómo está conformado. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Hatsiri. Igual y las preguntas las dejamos para el final.
Y pues sí, es bastante interesante. Igual ayer se plantearon bastantes preguntas y pues teorías sobre lo que Villoro ahondó sobre la justicia, ¿no? Entonces hoy pues igual es como interesante cómo se viene otra vez como a rescatar este tema central en el pensamiento de Luis Villoro, ¿no? Entonces, bueno, le voy a ceder la palabra a nuestro siguiente ponente. Él es Carlos Maldonado y él tiene una conferencia que se llama La significación del silencio de Luis Villoro y las posibilidades del sonido. Entonces, le cedo la palabra. Carlos, por favor. Muchas gracias, Venkat. Eh, Voy a dar inicio a la lectura del texto que preparé para esta ponencia que se llama, como ya lo dijo Venkat, La significación del silencio de Luis Villoro y las posibilidades del sonido. El objetivo de esta ponencia es trazar una vía desde la cual se pueda transitar de la concepción que tiene el filósofo Luis Villoro acerca del silencio, que es igualmente significativo que la palabra, hacia una propuesta de significación de lo sonoro a través de instancias sonoras, instancias fenomenológicas de sonido y de escucha. La propuesta inicial del texto La significación del silencio de 1960 es que las palabras son incapaces de significar cabalmente la experiencia del mundo vivido. Villoro, entonces, propone que el silencio cumple una función muy similar al lenguaje, en el sentido de tener una expresividad y formularse como posibilidad de generar un sistema simbólico integrado a las palabras y como sustitución de estas. En este sentido, el silencio funge como contraparte, génesis y finalidad del lenguaje. Palabras de Villoro, cito, el intento de mostrar el mundo tal como es vivido conducía a la negación de la palabra y esta, en su límite, al silencio. Y Villoro. Villoro nos explica, y lo vuelvo a citar, que no necesito de palabras para significar cualquier conducta dirigida al mundo puede hacerlo. Palabras. Esto puede significar dos cosas. La primera, que es una antesala para afirmar que el silencio es capaz de significar. La segunda es que a partir de una actitud dirigida desde y hacia el mundo, se cuenta con la capacidad de producirse una actitud simbólica cargada de significado. El caso que defenderé aquí o que expondré aquí es que el sonido, la producción de sonido, un caso específico, contiene elementos simbólicos y de significación que lo ubican como una alternativa tanto al lenguaje como al silencio. El carácter sonoro de las palabras, yo digo que se enturbia con la palabra escrita, que si bien mantiene su sonoridad como componente integral al idioma desde el cual se emiten estas palabras, la abstracción de la lectura le brinda un matiz que refuerza la idea de que la palabra no contiene la presencia del mundo vivido. En el sonido de las palabras todavía quedan resabios de aquel mundo vivido, el mundo de la experiencia, condensado en significados que toman el lugar de la experiencia y permiten hablar acerca del mundo, de las experiencias y de lo que tuvo lugar. Las palabras recogen la experiencia vivida como una abstracción que es comunicable, si bien se pierde la presencia de los fenómenos. Una posición similar la podemos encontrar en el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty en su texto Fenomenología de la Percepción, cuando escribe, y cito, el gesto lingüístico, como todos los demás, dibuja él mismo su sentido. En este caso, insertos en el desarrollo teórico de Merleau-Ponty, lo que las palabras significan depende de su uso y realización dentro de la percepción de dichas palabras, y esta es percepción sonora y percepción de sentido. El propósito de Villoro es ir más allá de las palabras, para eso emplea la figura del poeta. Este es, para Villoro, la figura de un demiurgo que trastoca y tuerce el significado de las palabras para negar su misma significación. Y, al mismo tiempo, le transfiere el significado al silencio a través de la negación de este significado de las palabras. Si las palabras dejan de significar, el silencio puede tomar el lugar de las palabras y estar dispuesto de significación efectiva. Así, como las palabras ocupan la presencia de las experiencias del mundo, el silencio ocupará esta presencia y significación, y a través de él podremos compartir el mundo vivido. Si para Villoro el conocimiento verdadero es un movimiento que va del discurso al silencio, la reflexión que intento dar aquí explora el silencio no como un fin último,
sino como un componente del proceso de producción de sentido inherente a la conformación cultural de las sociedades, del mismo modo que la construcción epistémica, ya que se conforma durante el silencio, pero se efectúa el sonido. La sonoridad del lenguaje es uno de los elementos constitutivos para la comunicación. Sin la fijación de significados en los conjuntos de sonidos con la intención de comunicar, faltaría el elemento comunicacional que pueda tomar el lugar de los objetos o las experiencias que se quieren comunicar. En este sentido, el lenguaje posee una materialidad que ejerce el papel de la presencia de la experiencia. Rogelio Laguna analiza el papel del silencio en la filosofía de Villoro, en su texto que analiza el silencio en la filosofía de Villoro, nos explica que la presencia de las cosas es una experiencia fundamental que resulta una suerte trascendental para la conformación del lenguaje y del conocimiento y que por tanto resulta indecible. De esta forma, la manera de comunicar las experiencias es a través de lo que queda de ellas, una abstracción, lo cual es su ausencia. Para Villoro, nada sería el verbo si no irrumpiera en el vacío del silencio. El verbo en este caso es la acción de producción de sonido, así como se puede enmarcar el silencio entre la producción del sonido antes y después de él. En el caso del silencio, con la palabra escrita se vuelve incluso más evidente que éste puede desembocar una lectura en voz alta, con miras a reconquistar la experiencia a partir de su significación como presencia de la experiencia. No obstante, las palabras no son lo único que queda ante y tras el silencio. Hay una amplia gama de sonidos producidos por los sujetos, los individuos, que pueden cumplir tanto el papel de las palabras como el del silencio. Por lo cual, lo que propongo en esta ponencia será una vía de modificación semántica, crítica y epistémica del silencio a través del sonido. Villoro propone el silencio, como ya dije antes, como una constitución abstracta del momento previo al movimiento de la presencia a la ausencia, sin el cual no sucede esta significación, pero se da cuenta únicamente al enmarcarlo en el ámbito discursivo. Sin embargo, la discursividad se puede expandir a las acciones del día a día mediante el análisis crítico de las relaciones de producción y consumo. Villoro presenta la palabra y el silencio como un tejido. En esta metáfora, el silencio podría ser la urdimbre y la palabra la trama. Sin embargo, podemos adelantar que el papel del sonido es el material del cual están hechos los hilos de este tejido. Haríamos en un despropósito si pensáramos en las palabras y su composición sonora, ya que, como se dijo antes, mediante la abstracción de las palabras se suplantan las cosas. Sin embargo, en el sonido algo de la presencia queda y resuena. Uno de los puntos principales del texto de Villoro es la conformación de un espacio de significación entre las palabras y el silencio, que en un sentido de síntesis queda recubierto por la expresión poética. Dentro de este espacio de significación, el sonido resuena, retumba, ya que éste posee una significación dada por la escucha, su percepción y su significación a través de la misma escucha. Villoro no ignora que el ámbito cultural es la tela de fondo para las significaciones, tanto de las palabras como del silencio. Sin embargo, no es explícito dentro de este texto de la significación del silencio cómo funciona la producción cultural en el campo simbólico. Si utilizamos la definición de Bolívar Echeverría de cultura, y ahora cita, la cultura es el momento autocrítico de la reproducción que un grupo humano determinado en una circunstancia histórica determinada hace de su singularidad concreta. Es el momento dialéctico del cultivo de su identidad. Cierro cita. Podemos urdir que la identidad de una determinada cultura está en el seno de su producción. Comparando esto, la definición de Villoro que nos da de cultura en el texto Estado plural, pluralidad de culturas, parecería complementar a la que acabo de decir de Echeverría, al decir que, y abro cita, una cultura no es un objeto entre otros, sino un conjunto de relaciones posibles entre ciertos sujetos y su mundo circundante. Cierro cita. En este sentido, ambos autores proponen una relación entre sujetos, mientras que Echeverría pone énfasis en la producción de identidad y la reproducción, en sentido materialista,
Villoro está en el plano de lo posible. De las relaciones posibles, se puede extraer que la significación queda pendiente de la relación entre los sujetos, ya que estos serán los que la fijen en tanto las palabras como en el silencio. En el caso de la ampliación de los significados y de la descripción de las experiencias o de los objetos fenoménicos, Merleau-Ponty va a ser claro al poner de fondo el ámbito cultural, contrastado con el comunicativo, el lingüístico y el perceptivo, cuando dice, abro cita, lo que la naturaleza no da, la cultura lo proporciona. De la cita. Si la producción de un grupo humano es sonora o desarrollada en el ámbito sonoro, los sonidos producidos son parte de su identidad y, si en un determinado momento estos sonidos y sus silencios se convierten en palabras significantes, cifradas y simbólicas, no por eso dejan de estar conformadas por sonidos significantes. Ahora bien, las palabras no son los únicos sonidos significantes. Aunque el silencio pueda funcionar como urdimbre para la trama de las palabras, estando en una posición anterior a las palabras, como posibilitador y posterior como suplantador, según las palabras de Villoro, el sonido es la contracara del silencio, pensándolo como posibilitador originario de este mismo y como integrador de las significaciones dadas en las palabras e incluso en el silencio, ampliándolas hacia la búsqueda de la presentación de la experiencia con la reproducción sonora. Cercana a estos conceptos, Salomé Weglin ha trabajado teóricamente los conceptos de escucha, ruido y silencio en su libro Listening to Noise and Silence, Towards a Philosophy of Sound Art. En esta obra, podemos tomar la manera en la que la autora está frente al silencio a partir de una escucha que pasa del paisaje sonoro, entendido como la posibilidad existencial y fenoménica de desarrollo de una filosofía del arte sonoro, a la desfragmentación social individual a partir de sumergirse en el ruido como experiencia invasiva e inmersiva. Del ruido, ella pasa al silencio, ya que, en palabras de la misma autora, abro cita, el silencio no es la ausencia de sonido, sino el principio de la escucha. Cierro cita. De esta manera, podemos dar cuenta que para las palabras, pensadas desde la caracterización significante que les da Villoro, como posibilidad del silencio de suplantar la ausencia, el silencio puede que no sea la ausencia si es condición de posibilidad de la escucha. La producción de escucha es inseparable a la producción sonora. Ambas son producciones de sentido desde el ámbito cultural. Y, ponderando tanto Echeverría como Villoro, el trasfondo cultural dota de significado a las producciones tanto perceptivas como significativas. Ahora bien, alejándonos un poco de este estrato teórico y empezando a abonar en el terreno práctico, podemos decir que a partir del uso de las tecnologías de grabación sonora, se pueden capturar y reproducir sonidos como si se buscara preservar la experiencia del mundo y reproducirla sin la ausencia que implicaría transformarla en palabra. Obviando un poco el desarrollo técnico y tecnológico de los sistemas de grabación y reproducción de audio, podemos decir que la impronta que generan y reproducen se codifican como algo cercano a la experiencia original de escucha. Cuando estos sonidos grabados son escuchados, no se reproduce únicamente la experiencia del mundo, en el cual habitan estos sonidos, sino que al mismo tiempo se reproduce el sentido cultural que los sonidos tienen. Tanto la escucha como la percepción están atravesadas por la cultura con sus producciones significantes, por lo que podemos imprimir significado en las percepciones mientras estamos produciendo de esta manera cultura. En este sentido, se puede partir de la premisa que la producción puede partir desde la imitación hasta la presentación de una grabación in situ de lo que se quiere mostrar. El elemento sonoro, que pareciera elemental en la percepción, en la comunicación y en la experiencia sonora del mundo vivido, es también un elemento temporal. El tiempo que toma escuchar una producción sonora o alguna reproducción de sonido equivale al tiempo de la percepción y al tiempo de la producción de sentido. En este tenor, mientras que escuchamos, estamos al mismo tiempo dando una significación cultural de estos sonidos, que
es al mismo tiempo sentido cultural, sentido epistémico, sentido perceptual. Y para concluir, en la propuesta inscrita en la significación del silencio, sobre la manera en la cual el silencio puede ocupar el lugar de la palabra, así como la palabra ocupa el lugar de las experiencias del mundo, este es un ir y venir de presencia y ausencia. Villoro parece encontrar el momento dialéctico entre la palabra y el silencio a partir de la significación que se le puede dar a cada uno en momentos determinados. No obstante, examinar los componentes sónicos de las palabras, el silencio y sus significaciones, nos permite interpelar el papel cultural, fenomenológico y perceptivo de la escucha, la comunicación y abundar en la significación. A partir de este desarrollo, creo que un punto para explorar en otra ocasión será cómo el acceso a la percepción sonora puede implicar una multiplicación del tiempo de reproducción, ya que se puede reproducir una y otra vez una grabación para darle el sentido de la percepción sonora. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues bastante interesante cómo esta noción de silencio en Villoro como que tiene muchas aristas para pensar. Ayer igual se presenta, se habló sobre el silencio, pero desde dos rutas al parecer diferentes. Sin embargo, siempre está el silencio significativo, ¿no? Que es lo que rescata mucho Villoro y es bastante interesante cómo, cómo lo llevas al rango de los sonidos significativos. Que surgen también ahí algunas preguntas interesantes, pero igual y para el final las dejamos, ¿no? Entonces, bueno, le voy a ceder la palabra ahora a Adriana Rieta, él es de UNAM también, y tiene una ponencia llamada La modernidad de Villoro y Benítez sobre escepticismo y mundo externo. Entonces, adelante, Adrián. Muchísimas gracias, Ico. También al maestro Rogelio por invitarme a dar esta ponencia. Quisiera comenzar primero voy a compartir pantalla, preparé una pequeña presentación al respecto. Como ya dijo, mi presentación se llama La modernidad de Benítez y Villoro, escepticismo y mundo externo. Es un poco una manera de acercar mis temas de investigación con respecto a la obra de Luis Villoro. Cuando Rogelio me invita a dar la ponencia, que presente una ponencia en este encuentro con tan distinguidos colegas que seguramente conocen más de la obra de Villoro que yo, él me dice, pues escoge un tema y trabájalo. Y yo, ¿qué voy a escoger? Porque no estoy tan familiarizado. He leído a Villoro varias veces, en la carrera se lee muchísimas veces en filosofía, pero ¿qué voy a trabajar de él? Y pues la pregunta más bien debe de ser, ¿qué no ha trabajado Villoro que nosotros estemos haciendo? La verdad es que su obra es prolija, ha pasado a través de la filosofía cartesiana, la filosofía del Renacimiento, la filosofía moderna, la epistemología, la filosofía de la ciencia, la filosofía política, la filosofía en México, entre otros muchos temas, en específico la independencia de México, el zapatismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar de Villoro es hablar de un intelectual prolijo por donde quiera. O sea, su obra es monumental, ¿no? No solamente monumental en habla hispana, sino en la filosofía occidental, global. Yo creo que hay pocos, y entre ellos Villoro, que han tratado con tantos temas y los han tratado de la forma en la que él lo hizo, de una manera rigurosa y que tenía que aportar algo a esos tópicos, ¿no? Bueno, sin más dilación, comienzo esta pequeña ponencia que preparé, que es muy, muy breve. Son 5, como ahí pueden ver en pantalla, son 5 diapositivas. Voy a poner pantalla completa. Ahí está. Voy a hablar sobre el problema escéptico del mundo externo, en primer lugar, ¿no? Es uno de los temas que yo estoy trabajando actualmente en mi tesis de maestría. Es algo que me preocupa genuinamente saber cómo podemos demostrar que existe un mundo fuera de la mente humana, ¿no? La cuestión, el núcleo de la cuestión del problema escéptico del mundo externo es que no hay evidencia concluyente, no hay ninguna razón, ninguna experiencia que nos confirme, que nos vaticine o que nos pueda decir algo acerca del mundo externo. No es una negación, ojo, de los contenidos cognitivos que tenemos
del mundo externo. No es una negación de nuestras percepciones, no es una negación de nuestros pensamientos, es una negación de la correspondencia de esos pensamientos y percepciones con respecto a la existencia de algo fuera de la mente. Ese algo fuera de la mente en ningún momento, si acaso es la fuente de nuestras percepciones, la fuente de nuestros pensamientos, en ningún momento nos dice existo. En ningún momento hay una evidencia concluyente al respecto. Jamás tendremos certeza de ello. Ese es el punto que ataca el escéptico. El escéptico se basa en una serie de intuiciones humanas, por eso sus argumentos son tan fuertes, en donde el contexto epistemológico parece ponerse en entredicho, parece ponerse en aprietos. La función del escéptico es poner en aprietos al epistemólogo, a aquel que estudia el conocimiento. Te voy a poner un reto que no te vas a librar fácilmente de él, y es un reto tan simple que, que es subyacente a una posibilidad de una falla concreta en nuestro aparato cognitivo y que por lo general, como es el caso del escepticismo de la identidad personal, como es el caso del escepticismo a la inducción, ponen en entredicho la racionalidad de todo conocimiento, incluso el más fiable, como es el conocimiento científico. No digamos el conocimiento de la actividad cotidiana, no digamos el conocimiento perceptual común que todos los seres humanos tenemos diariamente en nuestras vidas. Vaya, es un ataque preciso y certero hacia la noción misma de conocimiento, en este caso, del conocimiento sensible y todos nuestros pensamientos con respecto a él. Hay tres versiones fundamentalmente del escepticismo del mundo externo. Y son tres versiones muy famosas dentro de la filosofía e incluso dentro de la cultura popular, si están viendo la diapositiva que ahora les presento. El primero de ellos, y tal vez la primera formulación según la gran mayoría de los autores, ¿por qué es importante que es precisar la primera formulación? Porque el problema del mundo externo es relativo a la modernidad y al planteamiento del supuesto moderno entre un sujeto y un objeto, entre la división tajante entre yo y mundo. Eso es propio de la modernidad. Ese es un problema definitivamente moderno. Ahorita voy a eso. Pero, ¿por qué es la primera formulación la de Descartes, el argumento del sueño cartesiano? Porque es un problema propio que nace con la modernidad. Hay versiones, por supuesto, previas. Hay quienes creen que en San Agustín ya se anuncia, en varios filósofos medievales también, ya se anuncia un poner en entredicho el mundo externo, ¿no? Pero son cuestiones históricas de antecedentes y no hay tal cual una formulación precisa. Y eso hay que recalcarlo. ¿Por qué? Porque el problema del mundo externo es un problema moderno. Y ahí les pongo una imagen, es una pintura que representa precisamente el argumento del sueño cartesiano, de genios malignos, de dioses engañadores tratando de robarse al mundo. Aunque hay que precisar muy bien esta parte. Descartes, en sus meditaciones metafísicas, en sus afamadas meditaciones, que por supuesto la mayoría de nosotros conocemos, hay una serie de argumentos o escenarios escépticos. Y son en total 3, según Laura Benítez. El argumento del sueño, el argumento del dios engañador y el argumento del genio maligno. Y algunos otros autores también ponen un cuarto argumento, que es el argumento de los sentidos, de la fiabilidad de los sentidos. Cuando comienza a dudar de los sentidos y ellos son fiables. El argumento del sueño sucede cuando no se puede distinguir al sueño de la vigilia. Y hay que tener bien en cuenta eso. Esa es la clave. Volveré sobre eso en un momento. El argumento de el genio maligno radica en la certeza de las matemáticas si hay una entidad bastante traviesa que siempre, gracias a la cual siempre me estoy equivocando. En sumas, en restas, en operaciones propias de la mente. Y el problema real para Descartes, y es que es el que se va a tratar de resolver, es el problema del dios engañador. El dios engañador es ¿qué tal si Dios me está engañando? Si está la posibilidad de que Dios no sea absoluta bondad y esté jugándome un juego muy sucio. Es engañarme sistemáticamente siempre. Y es un argumento dirigido a la posibilidad misma de que haya verdad y de que la verdad pueda ser distinguida de la falsedad. Ese argumento
es el más radical de los 4 o de los 3 argumentos cartesianos, y sin embargo es el que termina por resolver y el que nunca resuelve. Es el argumento del sueño. ¿Por qué? El argumento del sueño tiene una cláusula de resolución muy precisa, muy clara, un criterio que nos permita distinguir al sueño de la vigilia. Y Descartes, con toda su estrategia cartesiana de traer al cogito, al sujeto que es fundamento del conocimiento, y a un Dios gracias al cual puede haber certeza de un mundo que trae consigo el mundo externo, aún así nunca logra proponer un criterio satisfactorio que nos permita distinguir al sueño de la vigilia. ¿Cómo sé que no estoy dormido? ¿O cómo sé que estoy despierto? Cuando en el sueño las características del sueño son del todo similares a, a una vivencia. Incluso podemos obtener conocimiento del sueño. Entonces nos ha pasado que pensamos cosas durante el sueño que nos ayudan a nuestra vida cotidiana. Tal vez una situación común, incluso problemas filosóficos o problemas matemáticos pasa, pues. El argumento del sueño es fuertísimo porque no se puede proponer un criterio definitivo. No hay nada en el mundo que nos diga que no somos unos entes soñadores. No hay nada en el mundo que nos diga que no estamos dormidos. Y ese es el problema del sueño y por el cual el problema del escéptico del mundo externo todavía persiste. El segundo argumento muy famoso también, que es el cerebros en cubetas de Hilary Putnam, que es en esencia lo mismo, en esencia muy similar al argumento del sueño cartesiano, no más que con algunos retoques, ¿no? ¿Cómo sabemos que no somos un cerebro en una cubeta? Esto es una pregunta bastante extraña, ¿no? O sea, va contra el sentido. ¿Cómo sé que no soy un cerebro en una cubeta? Porque tengo manos, tengo ojos, tengo una boca, tengo oídos y estoy rodeado de cosas que siento, percibo, huelo, saboreo, siento sus texturas. Aquí la cuestión es que hay un genio maligno, un científico malvado, que ha puesto en el cerebro una serie de sensores que van estimulándolo de tal manera que su actividad cerebral, que las imágenes que va creando son de acuerdo a un mundo creado por una computadora y creado específicamente por ese científico malvado. Es algo tenebroso y es sobre todo una posibilidad palpable, por más que sea fantasioso, dado que no hay una razón, igual que el argumento del sueño, que nosotros encontremos en el mundo que nos diga no somos un cerebro en una cubeta. Porque incluso que seamos cerebros en una cubeta podría pasar aunque nosotros estemos seguros que no lo somos. La posibilidad no se anula, al igual que el argumento del sueño cartesiano. Y un tercero, que es probablemente el más famoso y el que casi todos conozcamos, es la Matrix. Son las películas dirigidas por las hermanas Wachowski que retratan un mundo de computadora en el cual todos los seres humanos también está aquí. Es una versión específica del argumento porque el de Putnam es un cerebro en una cubeta y todas las personas que conocemos y todas las sensaciones que tenemos dependen de un científico. En el caso de la Matrix, no es así. Es decir, todas las personas son cerebros en cubetas. Están embuidos en una cápsula en la cual se les llena de sensores para que ellos vayan sintiendo las cosas de un mundo generado por una computadora. Y ese mundo es compartido. En efecto, otras personas existen en la Matrix, pero existen virtualmente y todas están en el mismo sueño, en el mismo mundo generado por la computadora. ¿Existe un mundo externo? La cuestión es real no es ese mundo externo. En la Matrix es real porque hay un mundo fuera del sueño. Todas estas analogías de la caverna de Platón y también del agujero de Alicia del País de las Maravillas. Abrir los ojos. Cuando Alicia abre los ojos por fin y ve el mundo del País de las Maravillas como realmente es. A esas hay una salida al escepticismo mundo externo del Matrix,
pero en realidad el mundo virtual muchas veces es indistinguible y ese es el problema en la película, ¿no? No todos se dan cuenta, no todos despiertan. Explicado esto, ¿por qué es problemático el problema del mundo externo? Y es donde me gustaría acudir con la eminente doctora Laura Benítez, que es, en mi opinión, la mayor experta en Descartes del mundo y sobre todo es alguien que ella lo cuenta constantemente. Yo no soy quien para contarlo, pero ella lo cuenta bastante en sus en nuestras clases de licenciatura y los que hemos tenido la fortuna de interactuar con ella en otros contextos académicos. Villoro fue quien le puso sobre la mesa el primer libro de Descartes, El mundo tratado de la luz, por traducir. Eh, ella, y pues ahí comenzó todo este camino que ella emprendió con Descartes, así nos lo contaba cuando nos contaba esta anécdota con Villoro. Y hay una de las relevancias, ¿no? de Villoro como profesor, lo que significó él para la academia. Y quisiera leer esta cita del mundo en René Descartes. La filosofía moderna en conjunto puede ser entendida como el esfuerzo por separar el yo del mundo, por escindir lo interno de lo externo para después intentar, por todos los caminos, salvar la escisión, tanto en el plano ontológico como epistemológico. Por eso les decía, no creo que haya un antecedente tan importante el problema escéptico del mundo externo que no sea Descartes, porque el problema escéptico del mundo externo nace a través de la filosofía moderna, de este supuesto de que hay un yo que se reafirma en el mundo, que hay un yo sujeto del conocimiento, un cogito capaz de sentir, capaz de pensar, capaz de soñar, capaz de toda actividad cognitiva que Descartes llama cogitación. Y por el otro lado, el mundo es otra entidad totalmente distinta a lo que el yo del conocimiento es. Es la alteridad absoluta. El mundo es lo que es otro con absolutez. Porque el yo del mundo es el que se reafirma como el sujeto del conocimiento. Pero el mundo está escindido de él. En el medievo, en la filosofía antigua, ¿qué es lo que pasa? El mundo es la suma de sus partes, es una totalidad en la cual el ser humano o el yo está inmiscuido, forma parte del mismo, forma parte de la naturaleza. Y aquí el problema es que en la afirmación del sujeto del conocimiento de ese yo es una ruptura con esa unión. Y aquí, como dice Benítez, la ruptura se intenta subsanar por todos los medios una vez que ya se provocó. Intentamos reparar el vaso que nosotros mismos arrojamos al suelo. Y eso es lo que pasa con la filosofía moderna. ¿Y por qué el estatus del mundo es problemático? El yo es inmediato. El yo es una conciencia. Yo tengo acceso inmediato a él en la medida en que yo puedo hacer introspección. El famoso metodología cartesiana. O sea, ahí está el famoso cogito. ¿Cómo llega Descartes? Anula el mundo, anula cualquier clase de distracción y se va a pensar hasta que se encuentra a sí mismo. Y no necesita nada más, no necesita de una experiencia externa para dar cuenta de su propia existencia. El pensamiento es capaz de subsistir sin un mundo y es lo que prueba Descartes con el cogito. Y en ese momento rompe con el mundo, porque el mundo es otra cosa que no está incluida en el yo y que no le es necesaria. Y el mundo externo aparece como una entidad aparte, la cual no arroja ninguna evidencia de su existencia, porque toda evidencia de su existencia puede ser reducida a estos escenarios escépticos. Ese es el problema, ese es el peligro. Y sobre todo, está en el plano ontológico. En el plano ontológico, en el sentido en el que ya he explicado, hay una conciencia separada de un mundo que no sabemos su estructura y de una conciencia que está ligada a nosotros mismos y que es inmediata en su acceso. El mundo siempre es mediato y es lo que nos lleva a la parte epistemológica. En el plano epistemológico es problemático porque, como ya lo ha dado cuenta Descartes y como lo ha hecho, los sentidos son problemáticos. Los sentidos nos dicen una información que puede ser incorrecta.
Para mí algo puede estar caliente cuando en realidad está a una temperatura templada. Los sentidos son volátiles. Los sentidos pueden equivocarse. Yo puedo leer algo en un letrero y equivocarme, lo cual sería natural porque por algo uso lentes. ¿Por qué? Porque los sentidos son falibles, pueden fallar, su fiabilidad no puede comprobarse. Entonces, nuestras experiencias del mundo son, dice Benítez, desemejantes. Y esto es una noción fundamental. La desemejanza entre el conocimiento del mundo y el mundo mismo. El mundo es desemejante a lo que nosotros sabemos de él. Y sobre ese supuesto debemos de partir. ¿Por qué? Porque el conocimiento es falible. Entonces debemos implementar una serie de metodologías, como la metodología cartesiana, para hacerlo correcto, para hacerlo fiable. Pero esta es la cuestión. Está operando sobre dos planos el escepticismo. Y sobre estas falencias, estas carencias del marco moderno, es donde ataca el escéptico, aunque el mismo escéptico sea el propio Descartes. Ahora pasamos a Villoro, y creo yo que su aportación es fundamental para comprender esta escisión entre mundo natural y mundo humano. Dice Villoro en el pensamiento moderno: cada hombre es un pequeño mundo, un microcosmos, durante la modernidad. Así como el macrocosmos está formado por distintos órdenes en la jerarquía del ser y del valor, así también el hombre está constituido por distintos niveles de ser que reflejan en pequeño los del universo. El hombre reproduce el todo. Él es en sí mismo un pequeño todo. Lo dice Villoro en el pensamiento moderno. Y ahí está el núcleo de la función. Si ya decíamos por qué es problemático porque el hombre no solo se entiende como un yo separado del mundo, el hombre ya trazó una distinción entre dos reinos del ser, entre el mundo natural y el mundo humano. Y el mundo humano puede replicar el mundo natural, porque es capaz de tener conocimiento del mismo, porque es capaz de transformarlo. Pero seguimos con esta cuestión. Hay una escisión entre conocimiento y mundo. Hay una escisión importante. ¿Por qué? Porque ya no se entiende al ser humano como una entidad que vive en el mundo. El ser humano es un mundo que refleja al universo. Y esta explicación de Villoro es fundamental para comprender el núcleo de la modernidad. Él lo traza con Ficino. En la filosofía ficiniana hay varios niveles del ser. Está Dios, están los ángeles. El cuarto nivel del ser es la materia y el último, si no mal recuerdo, son las apariencias. En el tercero está la clave. Y ahí es donde están los seres humanos. Porque los seres humanos son, en efecto, somos falibles. Estamos en el mundo de lo material, en el mundo de las apariencias, pero como estamos en medio, podemos trazar el camino hacia arriba y encontrarnos con nosotros mismos, siendo el mundo, conociendo en su totalidad la estructura del universo y sobre todo replicándolo. Somos seres capaces de técnica, somos seres que no se restringen a la mera naturalidad, sino que están envueltos en la artificialidad de la invención humana, la cual crea entornos diferentes a la naturaleza, que es lo que comúnmente se conoce como cultura. La cultura frente a la naturaleza. Y eso es característica de la modernidad. Y este es el núcleo del problema del mundo externo. ¿Por qué es tan fácil atacar la existencia del mundo natural? ¿Por qué es tan fácil atacar la existencia de un mundo fuera de nosotros? Porque la modernidad trajo consigo un supuesto, el supuesto del microcosmos, de la reafirmación del sujeto del conocimiento como un ser capaz de conocer el mundo. Esa fue la condena de los modernos, porque esa misma capacidad del mundo se traduce en su incapacidad de conocerlo, porque el ser humano ya no forma parte del mundo natural. El ser humano forma parte de otro mundo que es impropio de él. Y aquí está el problema escéptico. Aquí está el problema. Y este supuesto moderno será letal
porque ya no va a haber forma de rehacer el camino, de reconstruir el puente roto. Ya no hay forma. Este supuesto va a operar durante toda la modernidad. Y hay que preguntarlo, ¿sigue operando? Yo creo que sí. Pero vaya, Villoro, las virtudes de Villoro como pensador es que no solo, y por eso inicié con esta anécdota de Villoro, es que no solo trabaja en el plano epistémico, sino que trabaja en un plano político. Y una de sus obras más buscadas, más leídas y más famosas, que es Creer, Saber, Conocer, encuentra una forma de reflexionar el conocimiento y al final de la obra terminar con una reflexión política del mismo. Y nos dice Villoro que el escepticismo es una forma de intolerancia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué un escéptico sería intolerante? Pues impide la creación de normas éticas de creencia, porque siempre está rechazando nuestras creencias, aunque estén fundadas. Él el escéptico las considera insuficientes. Jamás vamos a lograr convencerlo, dado los supuestos en los que parte, dado el ámbito intuitivo en el que opera y dada su intención de fregar quedito. Ahí está la cuestión. El escéptico es un intolerante en realidad. El escéptico es aquel que no nos permite la convivencia sana, una convivencia en la cual tengamos creencias que se acoten a una normatividad en un contexto. Él va a rechazar toda normatividad, él se va a deshacer de todo ello y él quiere que nosotros subsanemos eso cuando él mismo no busca su solución, cuando él mismo no está proponiendo normas éticas para convivencia epistémica. Es una forma de descartar la legitimidad de creencias que no se encuentran dentro de los cánones universales de pensamiento. Es de suma importancia. ¿Por qué? Y esta es una de las críticas que más se les hace a los escépticos. El escéptico opera en un ámbito intuitivo, pero es un ámbito intuitivo universal. El escéptico siempre te va a preguntar por la total certeza del conocimiento, o por un grado de certeza, pues. Pero el escéptico no te va a tolerar, es que me puedo equivocar y aquí puedo acertar. No, es que si te puedes equivocar, es que siempre puedes estar mal, te va a decir el escéptico. Porque la posibilidad del error nunca se elimina. Por más que tú tengas un método, por más que tú tengas creencias fiables, por más que tú puedas replicar la experiencia, por más que tú tengas evidencia científica, experimentos replicables, SNIC, que haya dictamen por pares, siempre puedes estar sujeto al error. Y es ahí está descansando una cuestión universal de conocimiento. Para el escéptico siempre exige la completa certeza, cuando en el plano práctico nos podemos equivocar, cuando el conocimiento no requiere la total certeza para funcionar, para rendir resultados. ¿Qué pasa con la vacuna COVID? Nadie sabía si iba a funcionar con total certeza y se aventó al mercado y afortunadamente ha bajado los índices de mortalidad. Pero ¿quién tenía la completa certeza? Y aún así no truncó el curso de acción de esa vacuna. ¿Por qué? Porque si hubiéramos atendido a todos los escépticos de la vacunación, a estas alturas nadie se habría vacunado y todo seguiría igual con la situación del COVID, incluso peor. Entonces, esos escépticos en el caso del COVID, o ese escepticismo del mundo externo, ¿qué es lo que quiere? Una completa certeza en el caso de las vacunas de que vayan a funcionar. Una completa certeza en el caso del mundo externo de que nosotros tengamos una evidencia concluyente de su existencia. Cuando en los cánones de conocimiento puede haber criterios y requisitos más laxos, de acuerdo de contexto a contexto. Y eso sucede. Y por último, es una aceptación ante actitudes totalitarias y un rechazo a toda disidencia. El escéptico puede ocasionar eso. Dado que no nos ajustamos a un canon universal de conocimiento, pues el tipo lo que nos está exigiendo es un totalitarismo de la creencia, un totalitarismo del conocimiento.
El tipo lo que nos está exigiendo es que todo nuestro conocimiento sea universal y que sea la última palabra al respecto del tema. Y si es la última palabra, ya no va a haber posibilidad de que haya una opinión contraria o de un progreso en el conocimiento en el cual se niega lo anterior para reafirmar nuevas tesis. Y por último, ya para cerrar esta ponencia, espero no haberme extendido mucho y espero no haber sido tan breve, quisiera cerrarla con esta cita de Villoro al respecto. Dogmatismo y escepticismo se han presentado como escollos de la razón en su camino hacia el conocimiento. Pueden verse también como posturas de sentido contrario que impiden la observación de las normas éticas acerca de la creencia. Podemos intentar imponer creencias insuficientemente fundadas como si tuvieran una justificación adecuada. Es la actitud dogmática. Podemos, por el contrario, rechazar creencias adecuadamente justificadas por considerarlas insuficientemente fundadas. Es la actitud del escéptico. Y finalmente, muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias a los organizadores de este grandioso coloquio y espero que tenga todo el éxito de los éxitos y gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Adrián. Pues sí, fue súper interesante y rico que hubieras traído este texto, ¿no? De El pensamiento moderno de Villoro, un pequeño ensayito súper interesante y súper bien escrito, ¿no? Súper claro. Entonces, y bueno, y que hayas traído también a colación el problema de la modernidad del mundo externo, ¿no? Es interesante también cómo lo desarrolló y cómo lo pensó Villoro. Entonces, bueno, pues nos queda espacio para algunas preguntas. No sé si aquí en la mesa tengan alguna pregunta. Si es así, pues les pediría que levanten la mano y ya para cederles la palabra. Si no, pues ahorita yo tengo algunas preguntas. Si quieren, igual y las voy haciendo en lo que alguien se anima, ¿no? Eh, bueno, mi primer pregunta para Diana Hatsiri, entendiendo un poco desde los modelos de justicia que pensó Villoro. No sé, igual ya lo apuntabas al inicio de tu charla, pero no sé si podrías ahondar un poquito más en cuál sería el modelo de justicia que nos propone Villoro y pues qué podría aportarnos actualmente este modelo, ¿no? O esta propuesta de Villoro. Entonces, sería por ahí una primera pregunta. Otra pregunta que yo tendría sería para Carlos Maldonado. Y más bien es como una duda, ¿no? Porque más o menos entendí que entendías el silencio, bueno, que el silencio tenía esta posibilidad, ¿no? En tanto gesto significativo, de entenderlo como un sonido significativo, ¿no? Bueno, y que estos sonidos significativos eran expresiones culturales, además. Pero me quedó la duda si estos sonidos significativos los estás entendiendo, por ejemplo, eh, bueno, este silencio significativo sería, por ejemplo, la poesía, la música, que sería como característico de cada cultura o cómo lo podrías entender. Y bueno, también Gabriel Argenis tiene por ahí una pregunta. Igual escuchamos su pregunta y nos quedamos con estas tres para que las vayamos respondiendo. Entonces, te cedemos la palabra, Gabriel, por favor. Hola, hola, buenas tardes a todos, a los ponentes y a los que siguen la transmisión. Eh, una pregunta para Miguel Adrián, y un comentario. La pregunta es, en una parte mencionas al mundo como la alteridad absoluta, como lo absolutamente otro. Viene muy bien al caso esta referencia porque justo esa es la definición que Villoro tiene de lo sagrado. Y como comentario, dos cosas. Bueno, ¿qué podrías explicar de esta coincidencia? Pero bueno, y ahí va un comentario general. Primero para
para Miguel Adrián. No sería, bueno, también podría ser una pregunta, ¿no sería el mito de la caverna en esta parte de las proyecciones, de las apariencias, no sería ahí un precedente o una especie de escepticismo frente al mundo? Bueno, y también, aunque es más problemático, pues hay otras corrientes antiguas que cuestionan o definitivamente niegan la existencia, ¿no?, del mundo externo, como es el caso del budismo. Y algo, bueno, de algunas corrientes en específico del budismo, porque tiene toda una complejidad que es difícil, pero en general hay un cuestionamiento, ¿no?, al ser del mundo más allá de nuestra mente, ¿no? Y también está, pues no tan antiguo, y de hecho algunos como Bolívar Echeverría consideran como parte de la modernidad al barroco, que el barroco también cuestiona y hace este planteamiento que tú mencionas, ¿no?, de esta dificultad de distinguir entre la realidad y el sueño, ¿no? Entonces, en el barroco muchas veces se ha llegado a afirmar que el mundo, la realidad, es sueño, ¿no? Entonces, ¿cómo considerarías estos presentes? Y ya un cuestionamiento en general, y no sé, porque no estuve en la mesa de ayer, si se comentó también, como muchas cosas previamente, pero yo creo que a Villoro hay que retomarlo también muy críticamente, ¿no? También decir con lo que no estamos de acuerdo, lo que nos parece muy bien y lo que nos parece y lo que no nos parece muy bien. Y de hecho, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, no me parece muy certera su definición de, de lo sagrado, porque siendo estrictos, y esto también aplicaría para lo que tú mencionaste, Miguel, Adrián, una alteridad absolutamente otra, no sabríamos de ella. O sea, no podríamos tener ningún contacto, ninguna concepción. Sería, como dice Kant, acerca de una cosa muy rara, que son las percepciones sin conciencia, serían nada para nosotros. No sería nada. No podríamos ni hablar, ¿no? No podríamos decir lo sagrado ni el mundo es absolutamente otra cosa. Entonces, yo veo ese problema en esa definición de lo sagrado de Villoro, que parece que la planteaste para el mundo. Gracias, Gabriel. Pues bueno, no sé si quieran responder. Yo me surgieron dos inquietudes ahorita en lo que mencionabas, perdón que robé la palabra, pero justo eso fue igual lo que yo ayer intenté como rescatar, que creo que en Villoro sí se puede pensar una parte de lo sagrado a partir de un silencio místico, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos dejar también como a discusión. No sé quién quiera responder primero las preguntas y empezamos en orden como las empecé a hacer por Diana, luego Carlos y al final Miguel. ¿O alguien quiere ya tomar la palabra? ¿Estás por ahí, Diana, o quisieras responder? Bueno, si no, empezamos con Carlos Maldonado, a ver si quieres darle, porfa. Gracias por tu pregunta, pero este silencio significativo que menciona es el que menciona Villoro, y Villoro sí, en su texto, la significación del silencio, hace uso de la poesía y del poeta como aquel que puede transformar tanto el lenguaje que trastoca la significación, la expande y termina por negarla, termina por negar la misma significación de la palabra para dar espacio al silencio, a estas cosas que pueden no decirse, pero que significan. Villoro también menciona en su texto cuando hay cosas
o hay situaciones en las que es mejor no decir nada, como una cortesía comunicativa, como una manera de establecer un contacto. Bier no lo dice intersubjetivo, pero yo lo pienso como hay una intersubjetividad eh, de fondo, y a veces las palabras están de sobra. Por eso Villoro juega con presencia y ausencia. Está un evento, un fenómeno o una experiencia vivida, y al pasarla al lenguaje, pues ya no está pasarla a la palabra, ya no está esa experiencia, ya únicamente queda la abstracción de esa experiencia como palabra. Está la ausencia, pero en la ausencia de la palabra queda el silencio como significación de la palabra, como si el silencio quisiera intentar rescatar esa vivencia, pero pues tampoco puede porque la va a rescatar desde la palabra. Entonces, sí hay una significación del silencio, pero no como, eh, no de la misma manera que la palabra o el hecho vivido. Villoro hace esta distinción, y en la música creo que no hay, no, no es lo mismo, porque en la música el silencio forma parte de los sonidos. Es necesario determinados silencios, no como, no es específicamente el silencio la música. Pienso en esta famosa obra de John Cage, 433, en la que se supone que es silencio, pero no es que sea silencio, es abrir las posibilidades de la música. Es hacer musical el entorno, es hacer musical eh, a los espectadores, al recinto, a los sonidos que hay, a los sonidos que regularmente no les prestamos atención, porque las personas que van a escuchar a alguien interpretar 433 participan de esta expansión del concepto de música, pero no es que haya silencio. El silencio está marcado en la partitura, pero no es el objetivo en la música, por ejemplo. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, 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 así es. O sea, era justo como esa duda también como que me surgía, pues, y pues bueno, es que igual da respuesta a todas estas posibilidades que tenemos para pensar el silencio, ¿no? Porque al fin y al cabo, y ya como lo mencionaba ahí Gabriel, del silencio puro, del silencio, pues simplemente no se puede decir nada, ¿no? O sea, eh, estaríamos cayendo en una paradoja al intentar, a partir del lenguaje, intentar hablar del silencio, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más es eso. Diana, no sé si quisieras responder por ahí. Si es que sí escuchaste la pregunta. Si no, le cedemos la palabra a Adrián. Sí, Ah, ahí está Diana. igual si escuchan un poco ruido de fondo, aquí llegaron. Era sobre la propuesta de Villoro, ¿verdad? Sí, o sea, más o menos cómo pensó él su modelo de justicia, ¿no? O más o menos por ahí. Si podrías ahondar nada más un poquito en eso. Es un poquito amplio porque, como había comentado, el texto está dividido en Sí, justicia, democracia y multiculturalismo. Y la parte interesante por la que yo conocí a Villoro justo fue por este acercamiento que él tenía con el zapatismo, ¿no? Es bien conocido que estuvo ahí metido y realmente convivió en persona directamente. Entonces, ellos tuvieron un impacto amplio, como es un poco mi percepción, pero siento que hubo un momento en el que Villoro como que tuvo un cierto desencantamiento con algunos temas y de repente encuentra en ellos como un proyecto afín que se acopla a cosas que le interesan. Ahora, sí hay algo que yo pienso que tal cual no hace un proyecto acabado, porque precisamente como en algún momento termina hablando de las comunidades indígenas,
él sí es muy claro con esta parte de que hay que hacer una comunicación, pero no hablar por ellos, ¿no? Entonces, no es como un proyecto así acabado de, tenemos que hacer esto y ya, ¿no? Sino es más bien como abrir estas pautas para que desde los modelos que había, ver estas fallas, resolverlas y entonces abrir este otro nuevo marco de justicia que también abarque cosas que no se habían visto antes, ¿no? Y creo que de las cosas que a mí me parecen más interesantes que sí son de su propuesta es que de cierta forma pareciera estos dos modelos que hablé, uno termina teniendo una corriente moderna y la otra tiene como esta corriente comunitarista, ¿no? Históricamente pareciera que una nace como en respuesta de la otra, ¿no? De repente tienes un estado que es muy opresor y entonces ahí surge esta necesidad de el individuo, ¿no? Y de tener justo estos derechos individuales para evitar que se los violen en pos de un bien común. Sin embargo, también después, posteriormente, con esta concepción tan individualista, termina pasando que comunidades indígenas, como tienen otro tipo de organización, es como si se les vulneraran los derechos individuales, irónicamente, al tener una postura individualista, ¿no? Entonces, acá lo que Villero dice es como de, no, no está diciendo tenemos que regresar al comunitarismo y solo tener como enfocados en una concepción de bien común para todos llegar, como en alguna vez se hizo en la historia, sino también un poco cambiar esta concepción de qué es lo que entendemos, porque, y es que es una crítica bastante amplia que hace ahí a los derechos individuales, que no, él no está de acuerdo con deshacer los derechos individuales, ¿no? O quitar la declaración, sino entender que también son un proceso histórico que nació en respuesta a algo específico y que tienen una concepción que de repente no está considerando lo que en otras latitudes se necesita, ¿no? Y que en este caso, de nuevo, hablamos de la cuestión de los pueblos originarios. Entonces, no sé, yo creo que lo que Villoro acá un poco implementa es eh, esta conciencia como, es que no lo quiero hacer sonar como tan romántico, ¿no? Pero, o sea, sí tener esta raíz comunitaria, pero no por obligación, ¿no? No porque si no lo hago el Estado me va a hacer algo, eh, pero también entendernos como parte y eso también los que han tenido contacto con comunidades indígenas han visto como la forma en la que se relacionan es distinta a la que nosotros, ¿no? De repente acá en la ciudad es un poco más fácil guiarse por la parte de las leyes, es un poco más difícil tener como cierto contacto con otros en tanto o hacerles favores porque pareciera que no nos corresponde y allá justo es una visión que es muy distinta, ¿no? O sea, se hace porque como es parte de la comunidad no es algo que pesa, ¿no? Y porque es esta ayuda recíproca. Entonces, cambiando de raíz esta concepción, tan solo en esta parte que digo, creo que hay muchas partes que cambian. Entonces, no sé si realmente ayudé un poco, estoy un poco, Sí, no, sí, sí, sí. Sí, o y sea, es bueno, que, ujú, no, perdón. realmente lo último que quería agregar que también creo que no se habla mucho y leyendo el libro de los retos de la sociedad por venir lo encontré y quería traerlo ahorita a colación porque creo que es un ejemplo que sirve. En la parte de democracia, él trae a colación el caso de una democracia consensual que propone allá en África, Kwasi Wiredu. No sé si lo estoy pronunciando bien, igual y lo podría escribir ahorita en el chat si es interesante, pero lo quería traer un poco a colación porque eh, este caso de esta democracia consensual es un ejemplo de otra forma que sí es democrática, pero de otra forma de poder vivir la democracia que no tiene, por así decirlo, los vicios que una democracia de corte liberal, sí, ¿no? O sea, no es profundamente individualista y es algo que teóricamente es posible. Entonces, es un poco por ahí la propuesta de Villoro. No es una propuesta totalmente finalizada porque sí deja mucho este pie a hablarlo, ¿no? A que se unan más voces y discutirlo, pero es un poco esto, ¿no? Cortar con esta noción individualista y sí acercarnos un poco a la noción comunitarista, pero tampoco tan, no sé, absorbente. Eso, espero haber resuelto Sí, alguna. sí, 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 estuvo súper claro, súper bien. Y es que justo creo que eso es una de las riquezas de Villoro, ¿no? Que se atrevió y que supo pensar lo otro, ¿no?
de acercarse a teorías de la justicia, por ejemplo, desde el indigenismo, cuestión que a veces nos cuesta mucho trabajo. Digo, estamos como acostumbrados a pensar teorías de justicia, de la igualdad, que no son de nuestro contexto eh, mexicano, pues, ¿no? O sea, de que, digo, se nos enseña mucho Rawls y todas estas teorías de la justicia, pero no nos atrevemos o quizá no buscamos tanto en estas formas de pensar la justicia desde nuestra realidad, ¿no? Y creo que Villoro lo que hizo gran parte de su pensamiento fue eso, ¿no? Pensar desde el indigenismo otras formas de pensar la justicia, de pensar la multiculturalidad y pues, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, le cedemos la palabra a Adrián para que responda, o bueno, intente como ahondar ahí un poco en las inquietudes que planteó Gabriel y que, bueno, yo igual como comentario, igual cuando estaba platicando Gabriel sobre tu ponencia, igual yo pensé, ¿no? O sea, el tema del mundo externo es moderno en Occidente, pero claro que desde, o sea, los primeros quizá, o desde la antigüedad, por ejemplo, en Oriente, el mundo se había puesto en duda desde hace muchísimo antes, ¿no? Que la modernidad aquí. Entonces, digo, es importante o es interesante igual ver cómo estos cruces culturales en formas de pensar justamente ese problema del yo y el sujeto moderno, ¿no? Igual desde la filosofía de la India, por ejemplo, tienen esta base, ¿no? De negar justo todo nuestra interrelación entre los sentidos, el cuerpo y el mundo externo, ¿no? Siendo ellos, por ejemplo, desde el budismo o la filosofía de la India, pues sí, de los primeros que postularon estas dudas, ¿no? Entonces, bueno, si quisieras ahondar, por favor, Adrián. Sí, muchas gracias. Agradezco a Gabriel, agradezco a Chico por los comentarios. En particular me llama mucho la atención el primero que hace Gabriel con respecto a la concepción de lo sagrado en Villoro, porque no lo había pensado así, sinceramente. Y necesitaría, por favor, te imploro la referencia porque me interesa. Precisamente el problema del mundo externo yo no lo abordo con la intención de desarrollarlo y conocerlo, sino con la intención de que hay una formulación del problema escéptico del mundo externo, que es particularmente la de Barry Stroud, en la que nos dice, si no hay mundo externo, no hay otras mentes. No solamente nuestra mente pone en entredicho lo que está fuera de ella, sino pone en entredicho la existencia de otras personas. Y es súper problemático eso, porque significaría un solipsismo total y radical, en el cual no habría otredad, no habría alteridad. Y para mí, desde mi punto de vista, el problema del mundo externo, si se quiere resolver, no solamente tendría que centrarse en una demostración de la existencia del mundo externo o en en un criterio que nos permita distinguir el sueño y la vigilia, sino que tendría que ser más radical y dirigirse hacia la reconcepción de la alteridad de aquello que es otro. El mundo es el máximo otro, pero también hay otros, pues, valga la redundancia. Hay otras entidades que nos representan una afrenta como cosas yo que no son mí mismo y que se parecen a mí y que hay una alteridad que es cognoscente también y que hay otros sujetos, ¿no? Aunque el mundo se nos presente como la alteridad máxima, que es en efecto lo es. El mundo como la alteridad máxima, y yo creo que incluso también, o sea, en ese sentido podremos introducir lo sagrado, no sé cómo, pero me suena muy interesante y de verdad agradezco la referencia porque es me llama la atención pues, porque es como, para allá voy, para la cuestión de la alteridad, más que en el mundo externo, más que resolverlo, para la cuestión de la alteridad es lo que me interesa. Sí, el argumento el mito de la caverna, mejor dicho, de Platón, puede considerarse como un escepticismo y es lo que andaba pensando ahorita. Creo que no, porque para empezar, las sombras, al final son sombras de una luz atrás, que es el mundo externo. Y las sombras, en
el mundo, la modernidad, pues para empezar podría no haber sombras, como en Matrix, precisamente. O sea, no solamente el mundo digital es totalmente radical, es que ni siquiera hay correspondencia entre el mundo real y el mundo de la Matrix, ¿no? Esa es una posibilidad del argumento escéptico, pues, que el mundo sea totalmente diferente. A lo mejor que ni siquiera haya seres humanos, simplemente sea el sueño de una persona todo. Es interesante ese argumento. Y sin embargo, también otro aspecto es que Platón no tenía la intención de ser escéptico. Vaya. O sea, el conocimiento está, la posibilidad de conocer está. El escéptico, incluso por eso Descartes no es escéptico como tal. El escéptico es aquel que va a insistir en la pregunta, no el que va a buscar su respuesta. Y el que va a buscar por todos los medios deshacer la pregunta. Creo que ni Platón, ni en el caso de Descartes, podríamos considerarlos como escépticos. Y el mito de la caverna creo que no tenga ese mito, ese tópico, ese aspecto que podemos considerarlo escéptico. Y sin embargo, creo yo que sí está la cuestión de un dualismo, claramente, que muchos llaman realismo metafísico, ¿no? Que es aquella realidad, la realidad que es, sin más, es diferente a la realidad de la apariencia. Y que la realidad esa de las ideas, la idética, las formas platónicas, son lo que es de verdad, o sea, lo que es totalmente verdadero, certero, y lo que existe realmente, lo que está en el mundo es lo sucio, es lo contingente, es lo que no tenemos certezas. Y por eso se levanta la posibilidad de dudar del mundo externo, yo creo que en Platón incluso, que podríamos considerarlo como un antecedente importante, porque está este dualismo, muy similar al dualismo cartesiano y al dualismo moderno, ¿no? Creo que por ahí habría que fijar otro antecedente. Y con respecto a las preguntas de Oriente, si el budismo, si hay la posibilidad de introducir el mundo externo o por lo menos problematizarla desde ellas, ahí sí desconozco totalmente, tendría que ponerme a leer, porque ahí sí, creo que en Occidente, lo dice muy bien Chico, surge la modernidad, pero claramente hay pensamiento no occidental y que ya está proponiendo esta clase de cosas. Y creo que podríamos, como objeto de análisis, sería muy interesante saber sobre todo sus intenciones, si podríamos considerarlas de escéptico o no, si está pidiendo un criterio o no, cuáles son las cláusulas para proponer un mundo externo o no, para negar su existencia o para afirmarla. O sea, ¿qué están pidiendo? Yo creo que sería muy interesante un estudio al respecto de que de cuál es el planteamiento, ¿no? Porque el escepticismo es algo muy occidental, muy propio de nosotros y muy propio de nuestros supuestos por los cuales partimos haciendo filosofía, y creo que es valioso irnos a otras latitudes para empezar a explorar esas mismas ideas. A ver si coinciden o a ver qué está pasando ahí, qué otras conclusiones podemos sacar, porque no necesariamente tienen que coincidir, sino que a lo mejor dan lugar a otro tipo de planteamientos totalmente radicales bajo supuestos tal vez comunes, pero con consecuencias distintas. Gracias. Gracias, Adrián. Gabriel, por ahí quieres decir algo. Levantaste la mano, ¿no? Sí, nada más de las referencias, este planteamiento de lo sagrado como lo absolutamente otro está presente en, en varios ensayos, principalmente en Vías de la razón ante lo sagrado, el concepto de Dios y la pregunta por el sentido, lo indecible en el Tractatus, y también de cierta manera en la Mezquita Azul. Todos estos ensayos están justo en la publicación que reúne la significación del silencio y otros ensayos, que esta es del 2008, porque la significación del silencio se publicó hace mucho tiempo atrás, pero en las últimas ediciones, ahí también vienen estos ensayos que menciono, donde se habla de lo sagrado. Y por desgracia, no tengo que volver a releer una y otra vez
creer, saber y conocer, pero me sospecho que desde ahí habla un poquito acerca, cuando habla de la sabiduría y de ciertas experiencias que son difíciles de compartir. Pero en específico en estos ensayos que mencioné, ahí está, esta idea. Muchísimas gracias. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que hacer, algún comentario, queja o algo así. Si no, pues yo creo que daríamos por terminada esta mesa. Y pues bueno, igual todavía a las 6 nos queda otra mesa con otras ponencias igual súper interesantes. Entonces, pues, igual tenemos un poquito de descanso para conectarnos al ratito. Yo quisiera agradecerle tanto a Miguel como a Carlos y como a Diana por sus presentaciones. Realmente fueron bastante enriquecedoras, interesantes, aunque podría ser que un poco diferentes en el tema. Creo que estaba siempre como ese hilo conductor, ¿no? Que fue como el pensamiento de Luis Villoro. Entonces, pues muchas gracias por sus ponencias. Muy buenas tardes a todos y pues hasta luego. Nos vemos. Gracias.